el otro domingo. Bueno, gloria a Dios, vamos a empezar con el estudio de Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 25, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos hable, que nos muestre, que nos revele. Señor, te pido que nos hables, que nos guíes por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos revele esta gran verdad y que nos enseñe más de Cristo Jesús, porque verdaderamente leer la Biblia sin otro motivo es simplemente leer por leer, pero conocerte a ti por leer la Biblia lo cambia todo, Señor. Así es que te pido que nos enseñes, nos reveles, nos guíes y nos muestres lo precioso y hermoso que tú eres y lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos entenderlo, comprender tu sabiduría, para vivir en este mundo con sabiduría y haciendo con excelencia, con la sabiduría de Dios, el propósito que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Voy a dar un pequeño resumen rápido de lo que hemos leído de Romanos. El libro de Romanos, como saben, es una carta que es del apóstol Pablo, que va el apóstol Pablo enfocado a los judíos que habían creído en el cristianismo. Acuérdense que para los judíos todavía no entendían cómo era eso del cambio al cristiano. Inclusive Pablo mismo no entendía todavía muchas cosas y Dios le fue revelando paulatinamente, porque el evangelio es el evangelio es una revelación paulatina. Es decir, Pablo no tuvo todo de principio a fin. Pablo, a través de la obediencia de servir a Dios, le fue revelando cada vez más y más y más cosas a Pablo, ¿ok? Y lo mismo pasó con Juan. Juan no sabía tantas cosas, Dios le fue revelando paulatinamente a Juan. Entonces el evangelio es un evangelio con una revelación que es paulatina y progresiva. ¿Qué significa eso? Que entre yo más leo la palabra, más voy a progresar en conocer a Jesús. Entre yo más la leo, voy a ir creciendo en el conocimiento. No puedo leerla una vez la Biblia y decir ya tengo todo el conocimiento, porque es una revelación paulatina y progresiva. No es una revelación que uno lee un manual y dice ya conozco todo el manual y ya sé cómo prender y apagar la televisión. No es así, ¿ok? La Biblia no es como conocer un manual de televisión en esa parte donde yo lo puedo leer de principio a fin y decir ya sé. Pero sí es un manual, la Biblia, para vivir nuestra vida cristiana como Dios demanda que la vivamos con sabiduría y excelencia. Amén. Entonces, el apóstol Pablo le manda una carta a los romanos, y donde básicamente los primeros capítulos, que es hasta el capítulo 8 más o menos, por ahí no, 9 todavía, 10, 11 por ahí, más o menos como hasta el capítulo 11, toca el mismo tema, y que es enseñarles que en Cristo Jesús todos somos uno, pero sin Cristo todos somos pecadores. Es decir, que el hombre sin Cristo, tanto judío es pecador como no judío, que son los gentiles son los que no conocen a Dios. Porque había un conflicto en donde los judíos decían, no, es que nosotros somos judíos y somos salvos, y están conociendo el cristianismo. Le dicen, no, ustedes no son salvos por ser judíos, ustedes son salvos por creer en Cristo Jesús. Pero yo soy judío. Dice, no tiene nada que ver que eres judío. Acuérdense que los judíos estaban saliendo del judaísmo para convertirse al cristianismo, y los gentiles estaban saliendo de la idolatría, de muchas otras cosas que tenían, para conocer el cristianismo, ¿ok? Entonces Pablo lo que hace es, tanto gentiles como judíos, todos son pecadores, y nadie, como dice el pueblo, nadie merece la gloria de Dios, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque dice, todos hemos pecado, y la paga del pecado es la muerte. Es lo que dice Pablo, ¿ok? Entonces Pablo empieza a hablar a los romanos y les dice la culpabilidad del hombre. En el primer capítulo le dice que todos los hombres son culpables, que todos hemos pecado, y si alguno dice, ¿de qué pecado? Me gusta leer estos versículos. Entonces vamos a leer rápidamente el versículo 28 del capítulo 1, solamente para contexto. Dice, gloria a Cristo Jesús, dice, y como ellos no aprobaron tener a cuenta a Dios, o sea, está hablando de la gente pecadora, o la gente que vive sin Dios. Dice, ellos no aprobaron, es decir, uno aprueba o no tener en cuenta a Dios. ¿Se dan cuenta que no es Dios? A veces nosotros entendemos con la doctrina de la elección, que la elección es tú sí, tú no. Platicaba con una amiga, me decía, oye, qué bueno Dios que me eligió.
Y le dije, te voy a ser sincero, la doctrina de elección no es así. La verdadera doctrina de elección es que toda la humanidad, dice la Biblia, somos elegidos para venir a Cristo Jesús. Pero no toda la humanidad eligió conocerlo a Él. Él nos eligió desde el principio de la vida. No a ti sí, a ti no, a ti sí. No es así. Él eligió a toda la humanidad porque Él dice que todos los seres humanos, Él quiere que vengan al conocimiento de Cristo y que todos sean salvos. ¿Cierto? Partiendo desde ese principio, la Biblia no dice tú sí, tú no. No, pero pastor, es que a Faraón le dijo y que... No. Faraón en Egipto no tuvo en cuenta a Dios, ni quiso tener en cuenta a Dios. Él eligió no tener en cuenta a Dios. ¿Sí me explico? Judas eligió no tener en cuenta a Jesús. Robando. Dice la Biblia que él robaba, sustraía dinero de ahí, muchas cosas, ¿ok? Entonces, la gente es la que elige tener en cuenta a Dios. Por eso dice la Biblia, ir por el mundo y predicar el evangelio. Y todo el que creyere será salvo. El que no creyere, pues no, va. Entonces, los judíos dicen, pero yo soy israelita, soy elegido por Dios. Y te das cuenta que Pablo les dice, tú fuiste elegido por Dios para que viniera la fe. Y la fe, y que la gente creyera en mí. Pero ahí tú tienes que creer en Cristo Jesús. Amén. Entonces, dice Pablo, versículo 28, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. No fue como que Dios, déjame te entrego una mente reprobada. Yo traté con tu vida una y otra vez, y tú no quisiste venir a mí. Y como tú no quisiste venir a mí y vivir una vida que yo demanda, entonces yo te entregué a tus propias pasiones. Ahora entiende por qué la gente va de mal en peor. El homosexual, ¿por qué se vuelve drogadicto? El drogadicto homosexual, ¿por qué esto y el otro? Porque yo no probé tener en cuenta a Dios. Y dice la Biblia ahí, los entregó una mente reprobada. ¿Cuántos saben que reprueba año? Pues no pasa año. Que reprueba materia. El que nosotros seguimos reprobando, no pasamos a la vida. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia. Injusticia es lo contrario a la justicia. Es decir, todo lo que Dios demanda que es justo. Esto es justo, dice Dios, y esto es injusto. Entonces, estando llenos de toda injusticia, y ahí te dice, ¿qué es la injusticia? La fornicación, la perversidad, avaricia, la maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ahí le digo que hasta los niños no se salvan, ¿verdad? Hasta la abuelita más bonita, que se cree abuelita más bonita y que no, yo no he hecho nada. Ahí está tu desobediencia. Todos hemos desobedecido a Dios. ¿Le ha hecho una mentira a su cónyuge? No. Sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, ¿se da cuenta que usted y yo podemos caer en estas cosas, pero no practicarlas? Es decir, no estoy justificando para que usted peque, porque no es así. Le estoy diciendo que usted puede cometer un error. Yo a veces cometo errores, a veces sin querer queriendo, cuando voy en el tráfico y se me mete alguien. Hijo de la guayaba. Y después uno dice, Señor, perdóname, ¿verdad? Y lo pasa, Dios te bendiga, joven, Dios te bendiga. Eso no es ser hipócrita. Eso es que tengo que aprender a controlar ciertas cosas en mi vida, ¿cierto? Pero si yo lo practico todos los días y al que se me va cruzando le voy... Entonces yo estoy practicando algo. No es un error, ¿cierto? La Biblia dice que los que practican tales cosas, eso significa que la práctica del pecado es la muerte. La práctica del pecado, ¿eh? Entonces, dices, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces, te está diciendo Pablo que toda la humanidad está bajo pecado y que todos hemos pecado y que todos estamos condenados. El versículo 2 te habla, el capítulo 2, perdón, te habla acerca del juicio, del justo juicio de Dios. Te habla del juicio de Dios. Es decir, Dios va a venir, va a traer a juicio todas las cosas. ¿Ok? Dice, por ejemplo, voy a leer el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces Pablo, en el versículo 2, capítulo 2, perdón, está poniendo que va a haber un juicio. ¿Ok? Va a haber un juicio. En el capítulo
parte final del capítulo 2 y el capítulo 3 nos habla de que no importa si eres judío o no judío, no hay justo alguno. Pueden ver capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues, somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos contra los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Se dan cuenta? La gente judía que había recibido a la palabra de Dios, como los gentiles que no conocían a Dios, ¿ok? Que todos están bajo pecados. ¿Te das cuenta? Como está escrito, no hay justo alguno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿ok? Y luego en el versículo 21 empieza a hablar Pablo que la justificación viene por medio de la fe. Es decir, te está diciendo, los judíos se están preguntando, bueno, pero si yo soy judío, soy salvo. Y te dice, no, la justificación de Dios no viene por ser judío. ¿Sabían que tampoco viene por ser cristiano? Hoy en día en las iglesias muchas personas se autodenominan cristianos. Pero yo, como les digo, la mayoría de las personas, y sinceramente siempre lo digo, como el 50% de las iglesias, no son cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, sino que son simpatizantes con el evangelio de Jesús y simpatizan con Jesús. Es decir, me cae bien Jesús, es mi cuate Jesús, me llevo bien con Jesús, pero no lo obedezco. No, él tiene sus ideas locas. Todos tenemos un amigo en que me cae bien. Yo tengo muchos amigos que me caen bien, pero no les sigo el cuento. Tengo muchos amigos que me caen muy bien y me la paso muy bien con ellos, pero no les sigo el rollo, como decimos aquí. Simpatizo con ellos. Y simpatizo tanto con ellos que a veces hasta cuando tienen un problema me aflige a mí y los trato de ayudar. Porque me cae muy bien, es chido el chavo. Pero no concuerdo con sus ideas. Porque él aprueba tener esto en su vida y yo no apruebo tener esto en mi vida. La mayoría de los cristianos en la iglesia son simpatizantes de Jesús. Es decir, me cae muy bien Jesús. Jesús es bien chido. Jesús es ay Dios, tú eres bien bueno. Yo le pido a Dios y le pedí un trabajo y Dios me dio un trabajo. Y todo ese tipo de cosas. Pero cuando llega el momento y Dios les dice, apártate de esto, y la gente no abre ni la Biblia, no habla ni nada. Es más, los mismos cristianos se sorprendan que Dios habla de esa manera, y los mismos cristianos que tienen que estar recurriendo a un pastor, un profeta para que les dé palabra. Bueno, la Biblia dice que tenemos la palabra escrita profética más segura que es esta. Amén. Entonces, muchas personas se justifican por las obras. Yo no soy tan malo. Yo ayudo de vez en cuando a las personas. Vengo a la iglesia. A veces abro la Biblia. Pero todos los domingos voy a repartir comida a los hospitales. En el versículo 28 del capítulo 3 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, y no tanto sin las obras de la ley, en otros versículos encontramos las obras buenas de la vida. ¿Ok? En esta aquí encontramos las obras de la ley. Es decir, yo no tengo que seguir la ley para los judíos, ni tampoco tengo que seguir las obras para yo ser salvo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el hombre no se justifica por hacer las obras de la ley, ni por hacer cosas buenas, sino que solamente viene a través de lo que Jesús hizo por mí. Por eso cuando hay campañas de evangelistas, y cuando van los evangelistas a predicar, y los invitan, da tu testimonio, la gente habla más de su vida, que testificar de Jesús. Y yo, todas las personas que he visto en el evangelio, todas las personas hablaban poco de su vida y hablaban mucho de Jesús. Y eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender, decirles a las personas de dónde Dios nos sacó, lo que yo era antes, en un resumen rápido, para señalarle a aquel que me salvó y me cambió y transformó. ¿Por qué dejé de fornicar? ¿Por qué dejé de robar? ¿Por qué dejé de esto? ¿Por qué dejé del otro? De emborracharme. ¿Por qué dejé de lo otro, aquello? Te voy a explicar. Yo antes era esto y hacía esto, lo otro. Pero un día conocí que Jesús murió por mis pecados, me salvó. Un día conocí que Jesús
era Dios. Un día conocí que ese Dios se hizo hombre. Un día conocí que toda la humanidad estaba bajo pecado, que yo no podía ser salvo, que por más obras buenas que yo hiciera, por más que yo quisiera ser bueno, no podía ser bueno porque no hay nadie bueno más que Dios es bueno. Pero si Dios mora en mí, Dios es el bueno dentro de mí y a mí me hace Él ser bueno. No porque yo sea bueno, sino porque Él está dentro de mí y me hace hacer acciones buenas. No para salvación, sino porque la salvación ya está dentro de mí. ¿Me explico? Entonces le empezar a señalar a la gente aquel que murió y se entregó por nosotros, y el por qué murió, y el por qué lo necesitas, y el por qué tú lo necesitas. Entonces la gente empieza a entender que no es por las obras que yo haga, ni tanto por los ritos que yo siga, sino que tiene que ver con creer en Jesús. Y luego viene el capítulo 4, que es donde vamos a empezar, que en el capítulo 4 Pablo les pone un ejemplo. Déjenme, les doy un ejemplo. Pues ustedes, que son judíos, que viven en Roma, les voy a poner el ejemplo de Abraham, que ustedes lo conocen. Abraham es el padre de la fe. Abraham es la primera persona a la que Dios le dijo, te voy a hacer descendencia. Y la Biblia nos enseña que a Abraham, Dios le dio la promesa de que a través de Abraham, su descendencia, iba a venir el Salvador, el Mesías, para salvarnos, ¿ok? Entonces, dice, si ustedes son judíos, Abraham es su padre, porque Abraham es el padre de los judíos. Entonces, les voy a poner el ejemplo de Abraham, que Abraham fue justificado sin hacer las obras de la ley, y sin hacer obras, él fue justificado por solamente creer en Jesús. Amén. Dice versículo 4, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, si yo hiciera todo lo que la ley demandare, o si yo hiciese todo lo bueno que hubiera en el mundo para hacer, ¿de qué me voy a gloriar? Yo no puedo gloriarme de todo eso delante de Dios. Es lo que está diciendo ahí. Porque ¿qué dice la Escritura? Versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. Es decir, la palabra creer, se los he dicho muchas veces, es el principio de la fe. La fe significa creer, confiar y obedecer. Entonces Abraham creyó a Dios, empezó a tener fe para con Dios, para después obedecer, confiar y después obedecer, ¿ok? Entonces dice la Biblia ahí, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se da cuenta? Los que han leído la Biblia después se pueden encontrar el capítulo 10 de Romanos, que después vamos a ir al capítulo 10 más adelante. El capítulo 10 nos dice, el que creyere en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó a los muertos, será salvo. ¿Te das cuenta? Eso es lo mismo que está hablando ahí. Pero la palabra creer conlleva creer, confiar y obedecer para convertirse en fe. Versículo 4. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No hay nadie que pueda decir, yo he hecho todo lo de la ley, o yo he hecho todo lo bueno que hay que hacer en el mundo. Yo soy, justifícame. Y te regresa Dios al capítulo 1 de los pecados que leímos y vas a decir, chin, ¿verdad? Yo les puedo asegurar que ni la abuelita del chocolate abuelita desapareció todas las tiendas. Yo les puedo asegurar que ni la abuelita del chocolate abuelita era tan buena como nuestro Señor Jesucristo. Ni la abuelita Sara, los que veían películas antiguas, que daba una cara de ternura y todo eso, ni la abuelita Sara de la época del cine mexicano era tan buena como nuestro Señor Jesucristo, porque no hay nadie bueno. Nadie se puede justificar por decir, he hecho todo lo bueno en la ley y he hecho aparte todo lo bueno que debo hacer. No es así. Por eso Pablo les dice en el versículo 5, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica, o sea, en Dios que me justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Acuérdense que es justificación. Se los he dicho muchas veces, se lo vuelvo a platicar.
Justificación es cuando usted se reporta enfermo en un trabajo y después de 3 días usted le dice al doctor, a su jefe, jefe, ando enfermo, no voy a ir. ¿Y qué le pide el jefe? Un justificante médico. ¿Y usted va con quién? Con el doctor a que le justifique por qué está enfermo y de qué está enfermo y los días que le dio. Entonces cuando usted va a trabajar y se presenta, no lo pueden correr, porque la ley dice que si usted falta 3 días lo pueden correr. Entonces ya están preparando el hacha para cortarlo, pero usted saca un justificante y les dice, mira, aquí traigo un justificante, donde estuve en el hospital, donde estuve enfermo, donde estuve el otro, por lo cual la ley me protege a mí, que no me puedes correr porque traigo un justificante. Lo mismo pasa con Cristo Jesús. Cuando usted cree en Cristo Jesús, Dios le da un justificante y ese es el Espíritu Santo en su corazón que viene a morar dentro de usted. Y ese justificante le dice en el día del juicio, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pasa a este lado, tú no vas a ser juzgado. Y puede decir mi tocayo Adrián, pero yo fui esto, aquello y lo otro. Sí, pero tú creíste, te arrepentiste. Pero es que no sabes todo lo malo que fui. Sí, pero después de caminar en Cristo, tú creíste verdaderamente y cambiaste tu vida y tus pecados fueron borrados. Y todo lo atrás quedó atrás. Y yo te hice nuevo. Uno puede decir, qué padre. Pues el ladrón que estaba con Jesús en la cruz crucificado, él no sabía nada de teología. Él no había cumplido la ley. No había hecho nada, absolutamente nada, ni ninguna obra buena. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el reino, en mi reino, porque creíste. Pero es que yo no lo merezco, por eso estoy aquí crucificado contigo. Yo no lo merezco. No se trata que lo merezcas. Se trata que creas en la bondad de Dios. Y en esa bondad de Dios, al creer que es Cristo Jesús la bondad de Dios, me da un justificante a mí para ser absuelto del día del castigo. Pero también me da una responsabilidad de vivir la vida que Él demanda. Pero ¿cómo vivir la vida que Él demanda? Si no le sigo. Y si no le sigo, es porque no tengo ese justificante. Porque toda la persona que le sigue a Cristo Jesús no es por sus propias fuerzas, sino es porque el Espíritu Santo, que es el justificante de Dios, vino a vivir dentro de usted para darle la fuerza para vivir la vida que Dios demanda que usted viva. Si usted no lee la Biblia, si usted no ora, usted va a tener poca fuerza, porque no está conociendo lo que Dios demanda. Y su carne le va a obligar, lo va a arrastrar a pecar, a hacer todo lo malo que usted hacía. Y su mente lo va a arrastrar a pecar todo lo malo que usted hacía. Hay mucha gente que no comprende esta parte. Hay muchos pastores que no lo entienden. Que más adelante Pablo lo va a expresar en el capítulo 6 o 7 por ahí. Pablo dice, el pecado que mora en mí, ¿verdad? Luego voy a explicar ese capítulo más a fondo porque ahorita no es el tema de ese capítulo. Pero quiero que usted sepa que el pecado no mora en usted. Luego le explico por qué Pablo está hablando que el pecado que mora en mí no significaba en tiempo presente, sino significaba en tiempo pasado. ¿Ok? Bueno, el pecado del cristiano, el pecado no puede morar en usted. ¿Sabe por qué? Porque ahí mora el Espíritu Santo. ¿Y qué comunión hay el Espíritu Santo con el pecado? Ninguna. De hecho, la Biblia nos dice que somos una creación nueva y que al contrario, Cristo Jesús en Colosenses 2:11 cortó el pecado de nosotros, el cuerpo pecaminoso, y lo echó fuera de nuestras vidas. Pero pastor, ¿por qué peco? Porque luego vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que tu mente no transformada por la palabra de Dios y tu cuerpo que no has acostumbrado tú a obedecer a Dios, tu cuerpo todavía sigue obedeciendo a lo que tu mente no renovada sigue haciendo. Si mi mente no la renuevo, tengo la misma programación, ¿cierto? Por más que digas que tengo la mente de Cristo, si usted no lee la Biblia, usted no tiene la mente de Cristo. Si usted lee la Biblia, usted está adquiriendo la mente de Cristo. Si yo la leo 10 minutos por durante 10 años, pues a lo mejor va a decir loading 1%. ¿Sí o no? Pero si yo la leo y entre más la leo, a lo mejor un año va a decir loading 10%. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. No tengo toda la mente de Cristo, pero la Biblia dice, usted que es arquitecto, cuando usted estudia arquitectura, usted es arquitecto. ¿Sabía? Solamente que al graduarse se gradúa de arquitecto. Pero usted es ingeniero cuando usted estudia la carrera. Usted es lo que está estudiando.
hasta que la acabe, ¿cierto? Nuestra graduación, somos cristianos y tenemos la mente de Cristo, y nuestra graduación es el día que Dios nos llame a su presencia. ¿Me está entendiendo? Yo no voy a ser cristiano, yo soy cristiano. Yo no voy a ser justificado, yo ya soy justificado. Yo no voy a ser lavado por la sangre de Jesús, yo soy lavado. Ahora, tenemos dos obligaciones: leer la Biblia para renovar nuestra mente, y después que la renuevo, controlar mi cuerpo, porque mi cuerpo dice, quiero más de lo bueno de este mundo. Y el Espíritu te dice, no, obedece a Dios, porque lo bueno de este mundo es contrario a Dios, y lo que este mundo quiere es enemigo de Dios. Entonces, ahí empiezas a sujetar tu cuerpo. Entonces el pecado ya no mora en mí, mora la justicia de Dios. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, ¿se da cuenta? Sin obras. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Es decir, ¡qué bendición! En el Viejo Testamento, ¿usted sabía que los pecados no podían ser perdonados completamente? Porque todavía no había venido Cristo. Y la sangre de Cristo no había venido para borrar todos esos pecados. Pero la gente lo hacía porque Dios lo pedía, Dios lo demandaba. La ley es algo que nos enseña a obedecer a Dios. Y nos enseña qué es el pecado. Y Dios se la dejó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel aprendiera a obedecer a Dios. Y también se la dejó para el mundo, para que el mundo supiera que no todos vamos a obedecer a Dios. Y que necesitamos de Dios para obedecerlo. Versículo 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. Los de la circuncisión significan los judíos que obedecían la ley. También para los de la incircuncisión. Los de circuncisión somos los gentiles, los que estábamos sin Dios y no obedecíamos la ley de Dios. ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o la incircuncisión? No, en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Le está diciendo, la justicia de Dios que le dio Dios a Abraham, ¿le fue contada por obedecer la ley? No. ¿Le fue contada por hacerse la circuncisión porque Dios demandaba eso como pacto? No. Entonces, ¿por qué le fue contada? Por creer a Dios antes de obedecer cualquier cosa. Él le creyó a Dios. Entonces lo que está diciendo, cuando Abraham le creyó ya con la circuncisión o la incircuncisión. Dijo, no, pues antes de la circuncisión. Entonces, la fe verdadera es la que nos salva. Cuando creemos en Dios, no por hacer obras, ni las obras de la ley, ni las obras de las cosas buenas, sino por creer en Jesús y Él dejar que viva en mí, como dijo Pablo. Entonces todo esto que Pablo está explicando es algo bien difícil para los judíos y para los gentiles, porque los judíos no estaban acostumbrados a dejar vivir a Cristo en ellos porque no existía antes. Y los gentiles no estaban tampoco acostumbrados porque no conocían nada de eso. Y ellos veían a los judíos hipócritas que no cumplían con la ley y dicen, no, pues ¿para qué quiero ser como ellos? Le ha pasado el caso como algunos cristianos hoy en día. ¿Para qué quiero ser como estos cristianos hipócritas, verdad? Porque son cristianos que no dejan vivir a Cristo en su vida. Pero hay muchos cristianos que estamos dejando vivir a Cristo en nuestras vidas y la gente dice, quiero ser como ellos. Porque no ve a Adrián, no ve a Felipe, ve a Cristo en nosotros. Y es lo que Pablo les dice más adelante en Gálatas, en la carta a Gálatas, le dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y eso es lo que justifica al hombre, el creer que Cristo vino a morir por tus pecados, que Cristo te va a transformar, va a cambiar tu vida completamente si yo lo dejo vivir en mi vida. Y me crucifico en la cruz. Y todavía no he hecho ninguna obra. Y ya me justificó. Pregúntenle al ladrón de la cruz. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia. Así también nosotros recibimos al Espíritu Santo como sello, dice la Biblia, de la justicia de Dios. Y hablando de Abraham, ¿verdad? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia. Es decir, le dijo, Abraham, tú creíste. Solamente Dios, que ve los corazones, sabe quién creyó y no creyó. Y le dijo a Abraham, Abraham, ya vi en tu corazón que tú creíste.
Y como creíste, circuncídate. ¿Se da cuenta que fue el acto posterior? Y es lo mismo que Cristo Jesús nos dice hoy en día. Nos dice, tú creíste, Felipe, ahora bautízate. Y uno da el siguiente paso de bautizarse. No para ser salvo, sino porque creí verdaderamente y Dios vio mi corazón y decidió bautizarme. Amén. Y recibió la circuncisión como señal o como sello de la justicia de fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Se da cuenta que Abraham es padre también suyo? Porque Abraham recibió la promesa y le creyó a Dios en la incircuncisión. Y también versículo 12, y padre de la circuncisión. Está diciendo, Abraham fue padre tanto de los gentiles como no gentiles, de aquellos que creen en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Aquí me gusta mucho tocar ese versículo. Muchas personas me dicen, bueno, entonces si no seguimos la ley de los judíos, ¿por qué damos el diezmo? Si la Biblia dice que el diezmo es parte de la ley judía. El diezmo es una de las cosas que es antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Abraham dio el diezmo a Dios antes de la ley, de venir la ley, y le está diciendo, ¿pero por qué damos el 10%? Porque la Biblia dice que sigamos las pisadas de Abraham. ¿Y Abraham cuánto dio? Abraham no dio el 5, no dio el 6. Abraham dio el 10%, el diezmo de todo lo que tenía. Se lo dio a Melquisedec, que Melquisedec era Jesucristo personificado en carne, antes de venir al mundo como Salvador. Entonces, hay muchas cosas que a veces no entendemos de la Biblia y queremos tomarlo como un sí, como un no, como esto y que el otro, pero a veces no checamos bien. Y lo que la Biblia nos está diciendo ahí es que todo lo que Abraham, antes de ser la ley, Abraham lo estaba cumpliendo con el corazón de Dios. Él dijo, Señor, a mí no más da. En otras palabras dijo Dios, Abraham, a ti no te di ley, a ti no te di nada. Yo solamente hablaba a tu corazón y tú creías y obedecías. ¿No le suena lo mismo hoy en día para el cristiano? Deja el pecado, le creo a Dios y lo dejo, sin cumplir ninguna ley. Deja, perdona, ama, no critiques, no juzgues esto y que el otro. No porque la Biblia lo dice, sino porque tengo una relación con Dios, y esa relación con Dios me está hablando a mi corazón, y cuando yo leo la Biblia me doy cuenta que es la palabra de Dios, y me da cuenta que va conforme a lo que Dios está hablando, y yo no me queda otra cosa más que obedecer, y lo obedezco, no porque lo dice la palabra de Dios, sino porque amo a Dios. Dice ahí la Biblia, versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham, o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, Abraham no le dijo, si tú sigues toda la ley, tú vas a heredar la salvación. Le dijo, por la justicia de la fe. Versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ok, ¿qué quiere decir esto? Pablo lo que está diciendo es que si yo hago las cosas de la ley, o las cosas buenas también, entonces, ¿qué resultado será para los que no podemos cumplirla? Dice, no es así. Pero después Pablo les dice, la ley produce ira, porque cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y no la obedecemos, la ira de Dios está sobre las personas que no obedecen. A mí me gusta decirlo de esta manera, está sobre los actos de las personas que siguen reprobando a Dios en sus mentes. Versículo
16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. ¿Se da cuenta? Es por fe para que sea por gracia. Si yo creo que Cristo Jesús murió por mis pecados, resucitó por mí y está a la diestra del Padre, y Él que me dijo que Él es Dios, y yo le estoy creyendo que Él es Dios, y como siempre les he dicho, si usted es una persona muy científica, si usted es una persona que le gusta estudiar, usted vaya y historie la historia y se va a dar cuenta que Jesucristo existió. No hay ningún historiador serio que diga que Jesucristo no existió, sea creyente o no creyente en Jesús. Hay historiadores que no creen en Jesús y te dicen que Jesús existió porque existió. Después, usted puede comprobar que Jesús fue Dios. ¿Cómo lo puede comprobar que Jesús fue Dios? Porque Él resucitó. Pero ¿cómo puedo comprobar que Él resucitó si no hay exámenes médicos? Usted se puede ir otra vez a la historia y comprobar que había miles de personas que decidieron morir por decir que Jesús había resucitado a los muertos. Yo le aseguro que si vienen con una pistola y le dicen: Nelly, te voy a matar a ti y a todos tus hijos delante de ti ahorita, pero no digas, di que Jesús no resucitó. Y Nelly va a decir: no, pues es que la verdad yo lo vi. La persona puede mentir un hecho, pero no puede negar la realidad. Puede mentir para salvar su pellejo, pero la realidad que si lo vio. ¿Viste el pastor Adrián hoy? Y si no te voy a matar, Nelly. Y Nelly: no, pues no lo vi. Es que yo estaba volteando para otro lado. ¿Ah? Y le empiezan a matar a un hijo, al otro hijo y al otro hijo. Así es lo que pasaba. Se llevaban a los cristianos y ponían a un león hambriento y se le echaban al hijo menor y se lo comía delante del Señor, del papá de la familia. Y luego al otro hijo, y luego a la esposa, y luego a él lo echaban. Y luego le decían a los demás: nieguen ustedes, es que no puedo negar el hecho que lo vimos vivo. Y hay cientos de escritos de cosas que les hicieron a los cristianos. No solamente a los cristianos, sino que estaban que estaban dando valor que Jesús había resucitado. ¿Cómo yo no puedo entender que Jesús es Dios, viendo el valor de miles de personas que decidieron morir por decir la verdad? Yo no puedo comprender cómo esta palabra sigue viva después de tantos años. Yo no puedo comprender cómo más de 40 autores, más de 3 lenguajes, en más de 2000 años, en casi 2000 años, menos de 2000 años, la Biblia habla un solo tema. Y no se pusieron de acuerdo porque no había WhatsApp para ponerse de acuerdo. No había los archivos compartidos. Ahí te va, tú lo llenas, el otro formato te va, yo también. Bueno, sí lo había. Se llamaba el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que fue inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la nube, que esa nube agarra la información, se la pasa al hombre y empieza a transferir. Pero esa información que no conocíamos, es la nube que no conocíamos, ¿verdad? Bueno, entonces, el Espíritu Santo nos fue guiando a los hombres a enseñar la palabra de Dios, a escribirla. Entonces, no nos queda otra más que creer. Ahora, si tú haces tu investigación, te vas a dar cuenta si es verdad o no es verdad, ¿cierto? Fíjense lo que dice el versículo 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Se da cuenta que Abraham es padre de los que tenían la ley y los que no tenían la ley? Versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Esto le está diciendo a Abraham la promesa que le dio a Abraham, ¿ok? Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, Dios le dijo a Abraham: Abraham, vas a ser padre de mucha descendencia. Dios estaba llamando las cosas que no son como que si fuesen. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todas las promesas de Dios que están en la Biblia, por ejemplo, si una persona quiere sanidad, y la Biblia dice en 1 Pedro 2:24 que por sus llagas fuimos sanados. Yo no tengo la sanidad ahorita, pero yo sí lo creo, y Dios llama las cosas que no son como que si fuesen. Entonces yo tengo que tomar la sanidad que ahorita no tengo como que si fuese, porque es. ¿Sí me explico? Y esa es una fe verdadera, porque le estoy creyendo, confiando y obedeciendo a Dios en que lo que no veo,
Dios ya lo llamó porque su palabra lo dice, y si Él lo dijo, va a pasar porque se cumple su palabra. Amén. Y lo dice el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fuesen. Versículo 18, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Por qué dice la Biblia que creyó esperanza contra desesperanza? Porque Abraham era un hombre de 100 años. Ya no había función sexual con su esposa. Sara era estéril. Su matriz ya no funcionaba. Y usted se queja que porque esto y por el otro. Usted está buscando una promesa de Dios. Ay, Dios. Dice la Biblia que es esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esperanza contra esperanza? Lo mismo que Jesucristo dijo. En el mundo vas a tener aflicciones. Confiar en mí, yo vencí el mundo. El mundo te va a poner muchas pruebas. Satanás no quiere que veas la verdad de la palabra de Dios. Satanás no quiere que creas. Satanás quiere crear cosas en tu mente para que tú te desanimes. Porque si yo me desanimo ya no tengo esperanza. ¿Y qué dice que en Hebreos 11:1 dice que la fe es la esperanza? La fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, si yo no lo tengo ahorita, yo tengo que esperar recibirlo, porque no lo tengo. Me da esperanza el que alguien me está diciendo, aquí está. Entonces, hasta que se manifieste. Por eso, ese versículo es el resultado de la fe. Cuando usted tiene esperanza. Pero la fe verdadera es creer, confiar y obedecer a Dios. Y eso me da esperanza en que lo que no veo, lo voy a recibir, porque lo dice Dios. Entonces dice ahí el versículo 18, Él creyó en esperanza contra esperanza. Usted le pide algo a Dios y usted lo quiere rápido y lo quiere sin trabas. Ese no es el evangelio. El evangelio es cuando tú le pides a Dios y uno dice, ay Señor, ¿por qué me pones pruebas? Y te dice Dios, yo no te estoy poniendo pruebas. La prueba, es decir, cuando tú le pides algo a Dios, el diablo va a hacer todo lo posible para que no te creas. La prueba que Dios pone es creer su palabra. Yo siempre lo he dicho. ¿Cuál es la prueba que le hizo a Abraham? ¿Me vas a obedecer o no me vas a obedecer? ¿Cierto? Cuando por eso la gente dice 1000 disparates. Hay pastores que no entienden muy bien la palabra de Dios y te dicen, estás pasando por la prueba de la enfermedad. La enfermedad no es ninguna prueba, la enfermedad es algo diabólico, satánico, que no es de Dios. Estás pasando por eso, no son pruebas. Algunas veces son consecuencias. Si usted sigue comiendo azúcar, ¿qué le va a pasar? Ayer estaba viendo un video que decía, todos los males es el azúcar. Por lo tanto, es malísimo. No, usted tiene razón, no es malo, es malísimo, niño. Yo les aconsejo y les exhorto que no le den azúcar a los niños. No, deja tú el dormir lo de menos. El azúcar en la noche es insomnio. El azúcar en el corazón, en la sangre es diabetes. Estaba viendo cómo se llamaba todo lo demás el azúcar. El azúcar es la raíz de todos los males. Si usted le sigue dando azúcar a los niños, usted va a crear un problema en los niños. Si usted sigue consumiendo azúcar, va a tener un problema en su vida. Y cuando usted le diga a Dios, Dios, sáname, Dios te va a decir, sí te sano, pero quítate el azúcar. Muchas son consecuencias de lo malo que hacemos, o de las cosas que no sabemos, ¿ok? Pero hay cosas que Dios nos ha dicho y te dice, Dios te da una promesa, ¿verdad? Nosotros tenemos que creer esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Que va a haber reporte malo tras reporte malo. Y yo le tengo que creer a Dios. Porque mi circunstancia, el resultado de mi fe, no lo determina lo que los reportes o las cosas digan, sino lo que yo crea en la palabra de Dios. Niños, silencio, silencio. Lo que yo voy a recibir de Dios no lo determina lo que el médico, lo que una persona me diga, sino lo que yo crea de la palabra de Dios. Y Abraham, usted no puede decir, no, pues es que qué fácil.
Abraham hizo lo mismo. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Y Abraham volteaba, Señor, tengo 100 años, ¿de dónde? Y luego, la otra está estéril. ¿Y se acuerdan cuando Abraham y Sara se desesperaron? ¿Sabes qué? No ha llegado la promesa de Dios. Acuéstate mejor con mi criada y por medio de mi criada vas a tener un hijo. Y está el conflicto que tenemos hoy en día entre Israel y los árabes. Los árabes son toda la descendencia musulmana y los judíos son los hijos de Abraham. Y está ese conflicto hoy en día. Entonces tenemos todo eso. Por desesperados. Cuando usted se desespera, hay conflictos. Pero fíjese lo que Abraham hizo. La Biblia en el versículo 18, y esto es un ejercicio, esto es un manual. Esto es un manual de lo que usted tiene que hacer. Cuando usted le está buscando a Dios una promesa, le está creyendo a Dios. Fíjese lo que dice el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Usted tiene que creer, no por lo que le digan, ni por lo que ve en sus ojos, ni por lo que tienen sus sentimientos, sino por lo que cree en la palabra de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó su fe. ¿Se da cuenta? Su fe no se tiene que debilitar. Muchas personas me dicen, no, es que yo estoy fuerte en la fe. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Bueno, la leo de vez en cuando. No, tu fe es débil. No, es que yo tengo fe. No, lo que tú tienes no es fe, tú tienes positivismo. Es otra cosa. No, es que, no, la fe viene por leer la palabra. No, es que usted no me entiende. La Biblia está llena de principios. La Biblia está llena para que la sigamos, de principios que tenemos que obedecer. Y la Biblia dice que la única forma, el único método de obtener fe es leyendo la Biblia. No hay más. No hay más. Usted puede escucharme ahorita y usted va a tener ganas comezón de tener fe. Y le da un poquito, porque hablamos palabra de Dios. Pero cuando usted la lee, usted está teniendo fe. La única forma de tener fe es leyendo la Biblia. La única forma de incrementarla es haciéndola. Cuando yo le obedezco a Dios, cuando yo le creo. ¿Ok? Entonces dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o que Sara era estéril. ¿Se da cuenta? Él dijo, no, hombre, Señor, tengo 100 años, ya nada de nada, y la otra pues no funciona, pero te creo a ti, te creo a ti, te creo a ti. Tú me dijiste que voy a tener un hijo, aunque ya no funcione ni aquella, ni yo te creo a ti. Mi fe no se va a debilitar porque no se basa en lo que veo, no se basa en lo que dice, sino en lo que tú has dicho en la promesa. ¿Y cuántos? ¿Cómo vas, hermanos? Pues ahí voy. ¿Cómo vas? Pues ahí más o menos. Y ahí va. Ya quiero tirar la toalla, decía la hermana Silvia como 20 veces. Ya quiero tirar la toalla. ¿Saben? Abraham no se debilitó. ¿Y saben lo que Abraham hizo para no se debilitó en la fe? Acuérdense, ahorita le estoy hablando un poquito más, un tema más personal. Pero Pablo le está hablando a los romanos judíos y le está diciendo a los judíos que son romanos, le está diciendo, así como Abraham pasó por todo esto, ustedes también están pasando por todo eso. Así como ustedes también están pasando, les quiero decir que Dios justifica al que cree en Él. Y al que cree en Él van a venir luchas, van a venir batallas, van a venir cosas así difíciles, pero ustedes sigan adelante, porque Él justifica la verdadera fe. Es la fe que le cree a Dios, que fue salvo porque Cristo murió por tus pecados, y no por lo que tú hiciste, por las obras ni por lo bueno, sino porque creíste que Jesús murió por ti. Aunque venga el diablo y te diga, Jesús, ja, 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 ¿cómo sabes que resucitó? Aunque venga el diablo y te diga 1000 patrañas, mentiras. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad. ¿Se está dando cuenta? La duda es pecado. Lo dice más adelante en Romanos, lo vamos a ver más adelante. La duda es pecado. Si usted tiene un pensamiento de duda, es pecado. En Santiago capítulo 1, versículo 5 en adelante, siempre se los he explicado, es uno de los principios bíblicos que más utilizo en mi vida. Dice que el que tenga falta de sabiduría, pídale a Dios. Siempre les he dicho que Santiago no está hablando de sabiduría, está hablando del principio, porque tarda el versículo 5, 6, 7 y 8, habla sobre un mismo tema y no la sabiduría. El versículo 6 dice, pídasela a Dios sin reproche, el cual le será dada. No dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola de mar, que va de aquí por un lado y para allá. Y quien tal piensa
que así puede recibir algo, no va a recibir nada, porque toda persona que duda es inconstante en creerle a Dios, por así decirlo. ¿Ok? Entonces Santiago tomó 3 versículos para hablar de un principio que es la fe. Y ahí te está diciendo eso. Te está diciendo, tú le crees algo a Dios, no dudes, no tengas incredulidad, porque la incredulidad no te deja recibir las cosas de Dios. Cuando tú le pides algo a Dios y tu mente está llena de dudas, no significa que ya dudaste, significa que la duda llega a mi vida cuando yo la bajo. Es decir, se los dije la vez pasada, podemos soltar 1000 pájaros aquí. Si los 1000 pájaros están ronando y no se paran en mi cabeza, a mí no me hacen ningún daño. Pero si yo dejo que los pájaros se paren en mi cabeza, la van a empezar a llenar de popó. Y si la llenan de popó, pues ya... ¿Sí me explico? Pero si viene un pájaro y se quiere parar, y yo le hágase para allá, porque yo le creo a Dios. Viene un mal pensamiento y dice, no vas a ser sano. No, en el nombre de Jesús yo soy sano, porque la Biblia lo dice y yo le creo a Dios. Estoy creyendo en esperanza contra esperanza. No estoy dejando que la incredulidad ataque mi vida. Dice la Biblia en Hebreos, no me acuerdo el capítulo, creo que es el capítulo 4, que dice en Hebreos, que no seamos como los israelitas, que por su incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida, porque Dios no se agradó de ninguno de ellos, sino que Dios se agrada de los que tienen fe para seguir adelante. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. Ustedes, su fe, que están creyendo en Cristo Jesús, sigan adelante en su fe. No es por obras, es por seguir creyendo. Entonces le dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Se da cuenta de que no dudó? De la promesa de Dios, no de cualquier cosa, de la promesa de Dios. Es decir, usted tiene que venir a Dios, leer la Biblia, encontrar una promesa de Dios que habla su vida y usted tomarla. ¿Ok? Y luego se fortaleció en fe. Dice la Biblia que no se debilitó en fe. Es decir, Abraham tenía una fe fuerte. ¿Cómo podemos tener una fe fuerte? Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Lo primero que usted tiene que hacer cuando usted está enfrentando un problema, una situación difícil, usted dele gloria a Dios, no por la enfermedad, porque en la enfermedad no se glorifica a Dios, sino por la promesa de Dios que usted leyó y dice, Señor, hay muchas personas, te doy gracias por este cáncer. No, ¿qué cáncer le voy a dar gracias a Dios por un cáncer, una enfermedad? Eso es del diablo, no es de Dios. Señor, te doy gracias porque vino esta enfermedad a mi vida, pero tu palabra dice que por tus llagas yo soy sanado. Tu palabra dice que tú eres mi sanador. Entonces, yo te doy gracias por lo que tú ya hiciste, que llamas que es verdad, y yo no lo he visto, pero lo creo, y sé que lo voy a recibir, aunque venga esperanza contra esperanza, yo ya lo tengo. Te doy gracias, te doy gracias. Imagínense, el diablo venía todas las noches con Abraham y decía, ¿cómo lo vas a tener? ¿Cómo lo vas a tener? Tu hijo tiene 100 años y aquella no funciona la matriz. ¿Cómo lo vas a tener? Y Abraham, me imagino que toda la noche, Señor, tú lo has dicho, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Y cada vez que venía el diablo, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por quién eres tú, porque tú eres fiel a las promesas. Versículo 21. Versículo 20, la parte final, se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Se da cuenta? No cantando canciones de ya no soy esclavo del temor, sino gloria a Dios. Usted tiene que aprender a glorificar a Dios. Hay muchas personas que dicen, no, es que no siento la presencia de Dios, pero cuando le pones una canción que le hable a uno, la de ya no soy esclavo del temor, ay, qué fuerte se siente la presencia del Señor. No se sintió fuerte la presencia del Señor. Lo que usted quería era confortarse, hablarse a sí mismo para decir que ya no soy esclavo del temor y todas esas cosas. Por eso usted tiene que cantar canciones que glorifiquen a Dios. Cuán grande, cuán poderoso eres tú, que es diferente. Amén. Dice ahí, versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Usted se tiene que convencer plenamente que Dios es poderoso para hacer todo lo que él ha prometido. Si usted no está convencido, usted no va a recibir nada. Y es lo mismo que Pablo le está diciendo a los romanos. Romanos, la promesa de Dios que le dio a Abraham no vino por él hacer las obras de la ley ni por ser bueno, vino por creer. Y Abraham pasó por muchas pruebas, por tribulaciones. Vino el diablo, lo quiso estabilizar muchas veces. Pero Abraham, déjenme decirles, no dudó nunca Abraham. Y les voy a dar la clave para que ustedes no duden del Señor Jesucristo, de la venida de Él, que Él es su Dios. Pasen tiempo adorando a Dios, glorificando a Dios por Cristo Jesús. Ya no hablando de sus cosas, sino de Él.
pasen tiempo buscando de Dios, pasen tiempo adorándolo y estén plenamente convencidos que Él es Dios, que Él es Jesucristo y que Él vino a la tierra, murió por ti, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y vendrá por ti nueva cuenta para llevarte al cielo. Yo todos los días tengo que buscar la palabra de Dios para tener mi mente más plena y convencida de los ataques del diablo que me quiere atacar para decirme cosas de volverme al mundo. Y si yo todavía lo hago, imagínese usted, tengo 22 años y medio en el camino del Señor. Usted tiene que estar convencido de que Jesús es su Salvador. Usted tiene que estar convencido todos los días que yo he dejado el mundo por creer en Él. Yo tengo que estar convencido de mi salvación, que nadie me va a mover. No por lo que hago o deje de hacer, sino por creer en aquel que vive dentro de mí, que lo dejo vivir, que se llama Jesús. Amén. Versículo 21 otra vez. Plenamente convencido. Cuando usted lee la Biblia y la lee, usted se convence plenamente de quién es Jesús. Y que Él es poderoso para cumplir lo que Él prometió. Y Él le prometió que conmigo estarás en el reino de Dios. ¿Sí o no nos prometió eso? Nos prometió la salvación. Nos prometió que no íbamos a morir en nuestros pecados. Y es lo que Pablo le está diciendo ahí. Hermanos judíos, ustedes que son romanos, Dios no les prometió eso por medio de la ley. Se lo prometió por creer en Él. Por creer en Él. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Se está dando cuenta? La fe es la que nos toma por justicia. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada la fe, sino también con respecto a nosotros. ¿Se da cuenta? A usted y a mí. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Se está dando cuenta? Abraham fue el principio donde Dios le habló a un hombre para traer fe a la humanidad. Pero esa fe de Abraham nos fue contada a nosotros por justicia, si nosotros creemos juntamente con Abraham. Y dice ahí, ¿en qué tenemos que creer? En Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Que levantó de los muertos a Jesús. ¿Por qué Dios levantó de los muertos a Jesús? Porque si Dios le levantó a los muertos de Jesús para dar testimonio que Jesús había vivido una vida en obediencia y en santidad al Padre, y Dios estaba justificando a Jesús. Es decir, está dándole, sí, tú viviste una vida justa, sin pecado, por lo tanto te estoy levantando entre los muertos. No le está dando un justificado del pecado, no. Le está dando el justificado que dice Jesús, tú viviste una vida justa sin pecado. ¿Y sabe que es el mismo justificado que le dio a usted? Felipe, tú viviste, no Señor, pues es que yo fui, no Felipe, fuiste. La Biblia dice que en Cristo somos una nueva creación. Entonces ya fuimos justificados del pecado, lavados con su sangre. Aunque a veces cometo errores, le pido perdón a Dios, pero Dios ya no toma en cuenta mis pecados, porque yo ya fui justificado, lavado con su sangre. Amén. Y eso todos los días hay que estar plenamente convencido de eso, para no volver a ser la misma persona que antes fuimos. Versículo 24 y 25 y cerramos. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, gloria a Dios, esto es a los que creemos. ¿Se da cuenta? Que usted tiene que creer en que Dios levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. No en la Virgen María, no en los santos, no en Buda, no en Mohammed, ni en Mahoma, sino que Jesús levantó de los muertos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Se da cuenta? Y resucitado para nuestra justificación. ¿Se da cuenta que Jesús fue entregado por todo lo malo que usted hizo? Jesús no fue entregado como preso, sino que Jesús se ofreció voluntariamente a morir por nosotros. Quiero que entiendan una cosa. Cuando Jesús estuvo en la cruz, lo que hizo quedarse a Jesús en la cruz fue el amor que te tuvo a ti y a mí, a las personas. Porque Él es Dios. Y Él pudo haber bajado de la cruz y dijo, yo no voy a morir, no quiero soportar esto. Porque es algo muy doloroso. No lo quiero vivir. Pero Él dijo, no,
mi amor por ti. Aunque tú no lo merezcas, aunque ahorita tú seas una persona que vive en prostitución, en drogadicción, en lo que sea, yo sé que vas a cambiar. Y la esperanza que yo te puedo dar a ti, lo vale. Señor, pero tardé 80 años, no importa, lo vale. Porque te voy a ver en el reino de Dios. Así le dijo al ladrón. Para Dios es lo mismo, una persona que ha vivido 80 años en pecado y el último año confiesa a Jesús, como el niño que ha nacido en cuna cristiana, ha aceptado a Jesús y ha vivido toda su vida con Cristo. Es exactamente igual. A Dios nos ve a todos en Cristo Jesús cuando nosotros nos entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Jesús fue entregado. ¿Alguien sabe por qué Jesús? Una de las cosas por las cuales a veces no comprendemos el castigo de Jesús en la cruz. Lo vemos como algo... Llegamos a ver la película que hizo Mel Gibson y vemos cómo lo golpearon. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué Jesús estaba en el huerto de Getsemaní orando, Señor, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? Porque Jesús conocía la ira de Dios. ¿Y sabe de qué copa estaba hablando Jesucristo? De la copa de la ira de Dios. La Biblia dice que la copa de Dios es toda la ira de Dios que se va a venir sobre la humanidad, sobre todas las personas que han hecho lo malo y no se han arrepentido ni quieren aceptar al Señor. No porque Dios sea un Dios malo, sino porque Dios hizo toda la vida perfectamente y las personas han decidido no seguir a Cristo o no seguir buscando de Dios, y todo Él tiene que castigar todo lo malo. Y todo el castigo que va a haber en ese día, Dios lo trajo sobre Jesucristo. Y eso fue lo que Jesús pagó por ti, estando en la cruz. Y eso fue lo que Jesús pagó por ti. Ese castigo tú lo merecías. Tu cuerpo iba a estar quebrado, desbaratado completamente. Todo iba a ser, tú mereces un castigo de la muerte. Y no una muerte que te doy un balazo, sino un castigo donde tenía que ir paso a paso, como una tortura romana más o menos, haz de cuenta. Y todavía peor. Por eso Jesús le dijo, Señor, quita la copa de mí. No quiero pasar por eso porque conozco tu ira. Pero después Jesús siempre decía, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si yo tengo que morir, yo voy voluntariamente a morir. Y decido morir por ellos, porque los amo. Y Dios decide morir por ellos, por nosotros. Y por eso dice la Biblia, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, Jesús fue muerto por todo lo malo que tú y yo hicimos. Y Él nos perdonó. Dios nos perdona en Cristo Jesús todas las transgresiones que nosotros hicimos. ¿Se da cuenta que usted no tuvo que haber hecho nada? Lo único que tiene que hacer es creer que Jesús vino al mundo siendo Dios, vivió una vida santa y decidió ir a la cruz por ti, aunque Él no lo merecía, y decidió recibir todo el castigo de Dios, aunque Él no lo merecía, para que tú no lo recibieses y para que tú pudieras estar con Él. Y lo que dice ahí, y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando Jesús murió por nosotros y resucitó, Dios lo hizo justo. Bueno, no lo hizo justo porque Jesús era justo. Me refiero que Dios dio la justificación, es decir, Él vivió una vida justa. Y Él, como es justo y vive una vida justa, Él puede darle la justicia a todos el que cree en Él. Y por eso Jesús nos regala su justicia. Y cuando usted recibe a Cristo Jesús, usted tiene la justicia, la misma justicia de Cristo, porque es la justicia de Cristo la que nos ha dado. No su justicia, sino la justicia de Jesús. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Le está diciendo, hermanos, no es por nada que tú y yo hagamos, porque no podemos hacerlo. Usted no puede seguir las obras de la ley, por más que quiera. Usted no puede ser tan bueno, por más que quiera. Usted necesita la justicia de Dios, que viene en Cristo Jesús. Y te voy a enseñar cómo pasó con Abraham. Abraham también pasó por ese proceso. Abraham tuvo que creer. Abraham también tuvo muchas dudas. Abraham también esto que el otro. Pero déjame decirte que lo que Dios le dio a Abraham no fue por hacer algo, sino que todo lo que recibió Abraham fue por creer. Y le está diciendo a los judíos, quítense su jactancia. A los hombres buenos, quítense su jactancia, porque no hay ninguno bueno. Tú también tienes que creer como Abraham para venir a Cristo Jesús. Y nos explica en qué creyó Abraham. En aquel
que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Pero ¿cómo si Dios no le había hablado nada a Abraham de Jesús? Dios le habló a Abraham de Jesús. Es más, en el Antiguo Testamento la gente tenía que ver a aquel que iba a venir. En la época de Jesús tenían que creer en Él que había venido. Y en el Nuevo Testamento nosotros creemos en aquel que vino. Es decir, en el Antiguo Testamento veían hacia la cruz, en el Nuevo Testamento veían a aquel que iba a subir a la cruz, y en el Nuevo Testamento, vemos a aquel que fue a la cruz. El de acá tenía que creer que ese iba a venir, el de aquí tenía que creer que ese era, y los que estamos acá tenemos que creer que aquel fue. ¿Se están dando cuenta? Amén. Vamos a orar, a darle gracias a Dios, porque Dios es bueno y nos ha comprado y lavado con su sangre preciosa a pesar de nuestras maldades. Él nos da la oportunidad. Solamente creer. Solamente creer. No tenemos que hacer nada más que creer. Y de ahí empieza todo. Amén. Ese es el granito de fe que después se convierte en un árbol grande. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra el día de hoy, de poder comprenderla, entenderla un poquito. Gracias por la oportunidad que nos das de conocer a Cristo Jesús y entender la gran verdad, Señor, que somos justos, no por obras de la ley ni por obras de nosotros, sino por creer en ti, Jesús. Gracias, Padre, porque la fe en Cristo Jesús es la que nos salva. Te pido que nos ayudes a seguir las pisadas de Abraham, Señor, ese hombre que tú le hablaste y que te creyó a ti, Señor, y que nunca dudó, Señor. Ayúdanos a nunca dudar. Gracias por la palabra que tenemos el día de hoy que nos llena de fe. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla y a comprenderla y amarla. Y yo te pido el día de hoy, Señor, que me ayudes a crecer en el conocimiento de la justificación en Cristo Jesús. Que me ayudes a crecer en el conocimiento de tu palabra y que me ayudes a creerla en esperanza contra esperanza. Y ayúdame siempre, Señor, a poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas, todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón a hacer. Gracias a Dios, en el centro de rehabilitación ya vamos a acabar la primera mitad del segundo piso. Fue algo que estamos ahí llevando. Todavía nos falta la segunda mitad del segundo piso, pero eso lo vamos a empezar a ver como yo creo que hasta abril. Vamos ahorita a acabarlo bien en febrero. Ya que lo acabamos en febrero, empezamos con la segunda mitad del segundo piso. Así como le creímos a Dios con estos 80 y tantos mil pesos para acabar la primera mitad, faltan otros 80 y tantos mil pesos para la segunda mitad. Le estamos creyendo a Dios también en ese dinero que Dios va a proveer para seguir ayudando a más personas. Oren también por la familia de Marquitos, que conozcan al Señor verdaderamente y quieran conocerlo. Oren también por todas las personas que Dios ha puesto en su corazón venir y que vengan. Oren también por todas las personas que estamos aquí para que podamos seguir creciendo en la fe. Y oren también para que Dios toque los corazones de las personas aquí en Monterrey, porque necesitamos mucha palabra de Dios aquí en Monterrey. Necesitamos cada día más personas entregadas a Dios, que estén dispuestos a dejar todo y renunciar sus vidas antiguas para vivir la vida que Dios demanda. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de diezmar, de ofrendar, de darte algo de lo mucho que nos das y poder compartir con todas las personas, Señor, lo que hacemos. Gracias por ser tan bueno, Señor, y gracias porque tu palabra nos dice que el que da semilla, el que siembra, Señor, y pan al que come, multiplicará, Señor, todo lo que tiene. Creemos en ti, Señor, y tu palabra dice que tú amas al dador alegre, tú bendices al dador alegre, y hoy damos con alegría, Señor, porque no vemos lo que damos, sino en la obediencia que tú nos das. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo les fue, niños? Bien traviesos. Sí, exacto. Bien traviesos. Y el pastel, profe, y el pastel. Váyanse a partir el pastel. Profe, dije.